Y les voy a pedir que se pongan en pie, por favor, y que abran sus Biblias, o que las prendan, si las tienen electrónicas, en el último versículo del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 6. El último versículo del Antiguo Testamento. Voy a darle lectura, síganme por favor con su mirada. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a leerlo ahora todos juntos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios nos permitió conocerlo hace ya tal vez unos 33 años. Dios me permitió conocer al Señor. Yo vengo de una familia que éramos de una posición económica muy cómoda. Me tocó crecer en un medio económico muy cómodo, me tocó crecer rodeado de muchas comodidades, nunca nos faltó nada en términos materiales, tuvimos de más. Mi papá fue un hombre que era muy hábil, siempre fue muy hábil en términos de negocios, en términos de hacer dinero, era muy inteligente, muy buen administrador, él es contador público y auditor, así es que desarrolló una habilidad natural para hacer dinero. Y él comenzó a tener esa meta en la vida, tener más dinero. Así es que fue escalando posiciones, fue escalando trabajos, fue ocupando puestos más importantes, hasta que finalmente lo contrataron en el gobierno del Estado de México. Él tenía una posición, él tenía un puesto muy importante y para ser un hombre confiable, pues obviamente le pagaban bastante dinero. Así es que a muy corta edad llegó a tener una bonanza económica muy impresionante. Y nosotros como hijos crecimos siendo los hijos de un hombre con mucho dinero. Y los hijos de un hombre con mucho dinero crecen muy cómodo. Crecen muy cómodo, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenía un vehículo nuevo. A los 12 años de edad yo manejaba la secundaria con un vehículo nuevo, último modelo, completamente, era el sueño de cualquier muchacho. Mi hermano tenía su propio vehículo. Los dos íbamos a la misma secundaria, sin embargo cada quien manejaba su vehículo, uno de 12 años y otro de 13 años. Podíamos manejar a esa edad porque mi papá era un funcionario muy importante en el gobierno. Entonces crecimos con esa posición muy cómoda, gozamos de mucha bonanza y todo parecía ser un sueño, porque desgraciadamente para muchos la cuestión económica se vuelve como el sueño a alcanzar. De hecho, cuando uno migra a los Estados Unidos, en su mayoría la gente viene con la idea, ¿no?, de alcanzar el sueño americano. Bueno, pues nosotros crecimos en ese supuesto sueño que uno quiere tener una bonanza económica, porque uno cree que cuando hay dinero y cuando todo está bien, las cosas funcionan mejor. Sin embargo, dentro de nuestra familia la situación era diferente, porque ante la sociedad dábamos la cara de la familia modelo, pero cuando llegábamos a la casa, la familia modelo desaparecía y éramos una familia llena de problemas, llena de conflictos, donde no nos amábamos entre hermanos, donde no había amor entre mis padres. Mi papá y mamá siempre se peleaban, mi papá y mamá gritaban y se aventaban cosas. Yo recuerdo muy bien escenas, por ejemplo, de mi mamá tratando de clavarle un cuchillo a mi papá, y las tengo bien grabadas en mi mente porque las viví. Y entonces, dentro de mi lógica, como joven, como niño, yo decía, no me sirve de nada tener todo lo que tengo si estoy perdiendo a mi familia. Y dentro de mi corazón yo anhelaba tener una familia en donde me sintiera amado, donde disfrutara del amor de mis hermanos, donde disfrutara del amor de mis padres. Sin embargo, yo no lo tenía. Tenía todo lo que uno quiere tener, pero no había amor en nuestra casa. Mis papás comenzaron a tener problemas, intentaron divorciarse una vez, no se divorciaron por cuestiones políticas. Mi papá era un funcionario de gobierno y en la posición que él tenía, pues era importante que él tuviera una esposa, que tuviera una esposa guapa, inteligente, que le hiciera compañía y le sirviera de adorno en los eventos políticos. Bueno, era importante entonces que él mantuviera su matrimonio, así es que 3 veces trataron de divorciarse y las 3 veces no se pudieron divorciar por lo mismo, pero la situación en la casa comenzó a empeorar, empeorar y empeorar. Mi hermano mayor se metió en pleitos con pandillas, se metió y se volvió un alcohólico igual que mi papá. Mi papá comenzó a ser un alcohólico social. Y cuando uno está en posiciones económicas
o de gobierno fuertes, nadie se atreve a decirle a uno que es alcohólico, nadie, porque pues él era el jefe. O sea, decirle al jefe alcohólico pues es jugarte el trabajo. Entonces mi papá tomaba todos los días, y yo recuerdo que en la casa, lo primero que mandó a construir mi papá, en la casa que compró, una casa muy grande, muy bonita, lo primero que mandó a hacer fue la cava. La cava es donde se guardan todos los vinos, y la cava era, tal vez tenía unos 5 metros de largo, por unos 40, 50 centímetros de profundidad. Es decir, adentro de la cava cabían fácilmente unas 150 botellas de vino. Y claro, había que tenerla bien surtido, con los vinos más caros, y había vinos, y había coñac, y había brandy, y todas las cosas que a alguien que le gusta tomar, pues soñaría, ¿no? Mi papá no se daba cuenta, pero los hijos lo observábamos, y los hijos aprendíamos poco a poco de lo que veíamos que mi papá hacía. Así es que cada uno de nosotros comenzó a desarrollar sus propias costumbres. Mi hermano mayor se fue por el alcohol, le gustaba el alcohol, a los 15 años de edad tuvo un accidente muy fuerte, estuvo a punto de matarse manejando borracho el carro nuevo que le había comprado mi papá. Yo por mi parte comencé, no me desarrollé por el alcohol porque mi lógica era que el alcohol embrutecía. Yo veía a los compañeros de mi papá cuando mi papá hacía fiestas en la casa, teníamos un órgano y yo tocaba el órgano, me mandó a tocar a mi papá a que aprendiera a tocar el órgano, para que en las fiestas, cuando ya estaban todos borrachos, me llamaba y me pedía que tocara, hijo, ven, toca la viquina, y ahí me tienen a mí tocando el órgano con la viquina o cualquier otra canción, y a mí me caía muy gordo tocar. Yo no quería nada con la música, porque para mí la música se relacionaba con alcohol, se relacionaba con fiestas, y entonces mientras yo tocaba, veía los desfiguros que hacían los compañeros de mi papá, y el que borracho vomitaba, o el que se caía, o el que se quedaba dormido en la sala, y la verdad a mí no me gustaba. Era algo que yo desechaba. Bueno, pero algo que sí me agradó fue el querer acumular cosas, el sentir que yo tenía, porque me di cuenta que al descubrir que yo tenía cosas que los demás no tenían, me ganaba el aprecio y la amistad, entrecomillada, de muchas personas. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene la aspiración de tener. Así es que si tú no puedes tener, pues cuando menos júntate con alguien que tenga. Si tú no puedes tener un carro nuevo, pues júntate con alguien que tenga un carro nuevo, porque seguramente te va a invitar a su carro nuevo. Si tú no puedes tener los mejores juguetes en aquel entonces, pues júntate con quien sí los tenga. Así es que tal vez yo no tenía el amor de mis hermanos, o tal vez yo no tenía el amor de mi familia, pero me di cuenta que podía conseguir y adquirir el amor o el respeto y la admiración de mis compañeros. De tal forma que me gustaba invitar a los compañeros a la casa, porque la casa era así como mi castillo. En la casa yo los llevara a que vieran las cosas que yo tenía, que yo sabía que ellos no podían tener. En aquel entonces había muchas cosas que solo se podían adquirir en los Estados Unidos, y claro que nosotros viajábamos a los Estados Unidos con mucha frecuencia. Teníamos dinero, cada vacación íbamos a Disneylandia, cada vacaciones íbamos a Miami o a Nueva York. O sea, era la vida normal de alguien que tiene mucho dinero, y yo podía comprar cosas, las cosas que traía, llegaba y las presumía y las enseñaba con mis amigos, y entonces yo tenía muchos amigos, era un muchacho popular, era un muchacho conocido, y me formé rápidamente de un grupo de gente que estaba al lado de mí en la escuela. Pero yo dentro de mi corazón, yo tenía la necesidad del amor de mi familia. Y miren, cuando les comparto esto, yo recuerdo las escenas, recuerdo los momentos, y me conmueve el corazón. Me conmueve el corazón y siento el deseo de llorar, porque muchas familias viven así hoy en día. Muchas familias viven aquella crisis que yo como joven vivía, viendo que teníamos todo y no teníamos una unión familiar, no teníamos un amor dentro de nuestra familia. Bueno, en medio de toda la crisis, Dios se le ocurre entrar a nuestra vida. Cuando teníamos la mayor bonanza económica, Dios viene, y estando mi mamá a punto de tomar la decisión del suicidio, Dios aparece en su vida y llega mi tía, y mi tía le predica de Cristo Jesús, y de repente mi mamá cambia. Y mi mamá cambia y comienza a tener un cambio drástico, así de 180 grados, y obviamente yo lo noté, yo me di cuenta. ¿Por qué? Pues mi mamá era una mujer que se la pasaba en fiestas, que se la pasaba en cafés, que se la pasaba en eventos sociales, pero no tenía tiempo para nosotros. Y de repente mi mamá comenzó a hacer tiempo para nosotros, lo que no había hecho en muchos, pues ya en años, ¿no? Y se llevaba a mi hermano mayor.
sin decirle nada a mi papá, se llevaba a mi hermano mayor a la Ciudad de México y se lo llevaba a donde ella asistía, a una congregación, lejos de la ciudad de Toluca, como a 2 horas de camino. ¿Por qué? Porque ya no quería que se enterara mi papá de lo que estaba sucediendo. Entonces se llevaba a mi hermano y a mí me daba mucho coraje que se llevara a mi hermano, porque yo quería tener la atención de mi mamá, yo quería que me mostrara amor, y me enojaba y sentía mucha envidia contra mi hermano porque era el que se llevaba, y yo los veía que regresaban bien contentos, y yo dije, ¿quién sabe qué estaban haciendo? Hasta que un día me invitó mi mamá a ir con ellos, y yo dije, sí, sí voy, cómo no. Y me fui nada más por competir con mi hermano para que viera que él no era el único que iba con mamá. Y en el camino yo iba bien contento porque mi mamá me había invitado, porque iba con mi hermano. Me sentía amado en ese momento, sentí la atención de mi madre una vez más. ¿Y a dónde creen que me llevó mi mamá? Me llevó a una iglesia. Y llegamos a la iglesia y era una iglesia pequeña, era una casa Villa de las Flores, muy vieja la casa, muy fea la casa, la familia de un nivel económico muy bajo. Y entonces yo dije, pues, ¿qué es esto? Yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a tratar con gente de dinero y estar en casas muy bonitas y demás. Y cuando llegamos a la casa, entramos y había un servicio. Es decir, había un grupo de señoras gritonas, lloronas, levantando las manos. Y yo dije, ¿ahora qué? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿No? ¿Qué le sucede a mi mamá si esto no es normal? Y bueno, pero yo estaba tan contento de que me había llevado que recibí todo lo que estaba pasando ahí. Y terminando el servicio, terminando la predicación, se me acercó una señora que yo no conocía, jamás la había visto. Ahí estaba mi tía presente, estaba mi mamá, estaba mi hermano, y la señora me dijo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo dije, pues quién sabe qué sea eso, pues dije, bueno, sí, sí quiero. Y como 10 manos cayeron sobre mí, comenzaron a orar por mí, y recibe a Cristo y repite esta oración, y yo recibí a Cristo y repetí la oración, no supe ni qué hice, les soy sincero. Pero salí de ese lugar. Y cuando veníamos manejando rumbo a la ciudad de Toluca, serían tal vez las 9 de la noche, veníamos en la carretera, venía mi mamá manejando, venía mi hermano en el asiento de adelante, y yo venía en el asiento de atrás como en éxtasis. Algo comenzó a suceder en mi corazón. Dios comenzó a transformar algo dentro de mí, y yo me acuerdo que manejando, cuando venía yo en el asiento de atrás, yo miré al cielo y vi las estrellas como jamás las había visto, y comencé a disfrutar el camino, y comencé a darme cuenta que venía con mamá, que venía con mi hermano, que no veníamos peleando, que nadie venía ofendiendo a nadie, y comencé a disfrutar aquel trayecto hacia mi casa. 2 horas de camino, 2 horas de camino que se me hicieron hermosas, que se me hicieron mucha paz, cosas que yo no había vivido durante mucho tiempo. Llegamos a la ciudad de Toluca y Dios comenzó a hacer eventos en nuestra familia. Dios comenzó a tratar duro con nuestra familia y cada uno de nosotros comenzamos a entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Comenzó mi mamá, siguió mi hermano, continué yo, después los más pequeños. Mi hermana tenía 3 años, ella no sabía ni qué sucedía en aquel entonces, pero poco a poco cada uno de nosotros comenzamos a entregarle nuestro corazón a Cristo, pero nos faltaba mi papá. Y mire, cuando yo leo la palabra de Dios, que Dios puso al hombre como cabeza, yo lo entiendo perfectamente, la importancia de un papá sabio en la casa, la importancia de un papá que sepa guiar a su familia y que sepa guiarla en el amor de Jesús y que sepa guiarla por los caminos del Señor. Y entonces nosotros comenzamos a asistir a la iglesia. Dios nos llevó a congregarnos a una iglesia allá en la ciudad de Toluca, una iglesia muy pobre, con gente muy pobre, con gente con la que no habíamos tratado en muchos años. Los veíamos cuando mi papá iba a los eventos políticos y tenía que representar al gobierno, entonces eran los únicos contactos que teníamos con gente pobre. Pues Dios nos llevó a una iglesia donde la gente era de un nivel económico muy bajo, y estando en esa iglesia, pues claro que nosotros estábamos acostumbrados a nuestra vida de gente rica. Llegábamos en nuestros autos último modelo, nos llevaba el chofer a la iglesia, el chofer nos abría la puerta para bajar y entrar a la iglesia, el chofer nos esperaba fuera de la iglesia, cuando terminara el servicio, el chofer abría la puerta para recogernos, y los rostros de los hermanos eran así como que no creían lo que estaban viendo, ¿no? Al grado que un día una hermana, cuando íbamos llegando al servicio, se acercó con mamá y le dijo, váyanse de la iglesia. Y fue bien impresionante porque estábamos buscando el amor, estábamos buscando de Dios. Sin embargo, en todos lados hay gente que no comprende el plan de Dios.
Y esta hermana le dijo a mi mamá, váyanse de la iglesia porque ustedes son ricos y nosotros no. Unos meses más tarde caí enfermo y a causa de la enfermedad tuvieron que llevarme al hospital. Porque estaba a punto de morir. Cuando despierto de la cirugía, yo no sabía qué había pasado, yo vi que estaba ahí mi mamá, yo vi que estaba ahí mi papá, veía que comenzaban a venir familiares míos, yo no entendía por qué. Y en eso entró un doctor, y cuando entró el doctor le pidió a todos que se salieran, nada más se quedaron mis papás, y me levantó el doctor la bata para ver cómo quedaba la cirugía. Hermanos, para mí fue impresionante lo que vi, porque cuando levanta el doctor la bata, para empezar yo no sabía que me habían operado, y cuando veo mi abdomen, veo una incisión tal vez desde aquí del abdomen hasta el ombligo, abajo del ombligo, y veo un montón de mangueras saliendo de mi cuerpo. Me pusieron 16 canalizaciones en el estómago para que me drenara la pus. Y cuando yo vi las canalizaciones, para mí fue bien impresionante y me solté llorando, o sea, me desesperé y no supe qué sucedía, y entonces fue un momento de shock para mí. Se acercó mi papá, se acercó mi mamá, vi que estaban conmigo, mi mamá oró por mí para que Dios me diera paz, y me acuerdo que Dios me trajo una paz extraordinaria. Dios me trajo una paz extraordinaria y comencé a pasar por un proceso en el que me enfrenté a la muerte. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse, pasó una semana, no me recuperaba, comencé a tener complicaciones, fue necesario que me hicieran una segunda cirugía, se me formó un absceso hepático, me tuvieron que abrir por abajo de la costilla para sacarme el absceso. Cuando el doctor me estaba extrayendo el absceso, con un error revientan el absceso, se vuelve a regar toda la pus dentro de mí, me pongo más grave y pasa una semana, es necesario que me cambien de hospital, me llevan a otro hospital y en el otro hospital comienzan a trabajar y comienzan a investigarme y me hicieron rayos X y tomografías y medicina nuclear y cuánta cosa me revisaron, y yo ya estaba nervioso, ya llevaba 2 cirugías. Estaba cansado, comencé a adelgazar, mi cuerpo, la piel comenzó a pegarse a mis huesos. A mi mamá no le gustaba verme dormido y decía a mi mamá que ella me despertaba porque parecía que estaba muerto cuando yo estaba dormido. Y Dios me comenzó a llevar una semana, otra semana, hasta que finalmente el doctor dictaminó que era necesaria una tercera cirugía. Para cuando me hicieron la tercera cirugía, hermanos, yo ya estaba en un estado anémico. Me tenían que alimentar con un catéter que venía de mi brazo, pasaba por mi hombro y daba directo al corazón. Yo no podía pasar alimentos. Toda la alimentación era a través de un catéter. Me tenían que estar inyectando. A causa de tanta inyección, además de las 2 cirugías, me provocó anemia, la desnutrición, y además de la anemia, por causa de tantas inyecciones y tanto medicamento que pusieron por mis venas, me dio tromboflebitis. O sea, tener tromboflebitis a los 14 años de edad, para que entiendan lo que significa, es las venas se tapan, se hacen coágulos. Yo era un joven de 14 años de edad, bien deportista, toda mi vida fue bien deportista, eso no era lógico que me estuviera pasando. La sangre se coagulaba dentro de mis venas, y entonces lo que comenzó a suceder es que me tenían que estar inyectando anticoagulantes cada 4 horas. Recibí algo así como unas 22 inyecciones diarias. Me inyectaban parado, sentado, de ladito, subiendo, bajando. Yo ya no sentía, llegaba la enfermera y donde encontrara una vena me inyectaban. Bueno, milagrosamente, hermanos, Dios comenzó a usar mi enfermedad para trabajar en mi corazón de mi papá. ¿Por qué? Porque él era un hombre rico, él era un hombre que podía comprar todo lo que quisiera, él era un hombre que tenía casas, tenía coches, tenía gente a su servicio, tenía negocios, pero con todos los recursos que él tenía, con todo su dinero, con todas sus inversiones, él no podía rescatar mi vida. Y cada semana mi papá venía y me decía para estimularme: hijo, si estás bien, la próxima semana nos vamos a Nueva York. Estaba la serie mundial de los Yankees contra los Dodgers. Si estás bien, hijo, la próxima semana nos vamos a ver la serie mundial a Nueva York. Pasó la siguiente semana y yo no estuve bien. Mi papá regresaba para darme ánimo: hijo, si estás bien, la próxima semana nos vamos a Los Ángeles a ver la serie mundial. La serie regresó a Los Ángeles. Yo no estaba bien. Terminó la serie de béisbol y yo seguía mal. Y mi papá me decía: hijo, si te pones bien, te llevo a ver la final de básquetbol. Y me comenzaba a ofrecer cosas así como si lo que me ofrecieran me fuera a curar. Y yo dentro de mí, pues obviamente yo decía, pues me gustaría, yo era un adolescente, eran mis héroes del deporte, me estimulaba a ir a conocerlos, pero yo no podía hacer nada por recuperar mi salud. Dios permitió que un día, yo cansado,
la gente me iba a visitar, la gente me iba a buscar, los amigos, mis parientes, mis amigos, mis familiares iban a visitarme al hospital. Y llegó el momento en que a mí me cansaba escuchar a la gente y me cansaba ver sus rostros. Yo sabía que físicamente ya me veía muy mal, y cuando iban a visitarme, el rostro que hacían era de espanto. Y yo decía, ¿para qué me vienen a ver? Me veían y hacían un rostro así de susto. Y yo decía, ¿para qué me vienen a ver? Nada más me quitan el ánimo, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión estaba yo cansado, estaba en el cuarto viendo la televisión y escuché que se abría la puerta del cuarto. Y cuando yo escuché que se abría la puerta del cuarto, yo me hice el dormido porque dije, no quiero hablar con nadie. Cerré mis ojos y dormido escuché a dos personas que entraron, yo con mis ojos cerrados, y comencé a escuchar una conversación. Era mi papá y el doctor. Yo tenía mis ojos cerrados y puse mucha atención a la conversación, y como ellos me vieron dormido, comenzaron a hablar francamente. Y mi papá se enojó, y mientras yo tenía mis ojos cerrados le dijo al doctor, eres un inútil, eres un bueno para nada, dime si no puedes curar a mi hijo y me lo llevo a Houston. Y el doctor le respondió mientras yo seguía con mis ojos cerrados, mientras yo estaba impresionado de escuchar a mi papá lo que le decía al doctor, cómo lo ofendía. El doctor llegó un momento y con toda la autoridad, él le dijo de parte de Dios, Sergio, cállate. Yo escuchando todo con mis ojos cerrados. Si Dios no hace un milagro, tu hijo se muere. Si Dios no hace un milagro, no importa qué hospital lo lleves, en el camino se muere tu hijo. Y yo con mis ojos cerrados, hermanos, y dije en la torre, ¿para qué lo cerré? ¿Para qué me hice el dormido? A lo mejor no lo hubieran dicho si yo hubiera estado despierto. Pero me impresionó escuchar que mi vida estaba pendiendo de un hilo. Sin embargo, en ese momento Dios vino y Dios inundó mi corazón de paz. Y me dio una paz, como dice la palabra de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y Dios llenó mi paz, mi corazón, me dio una paz extraordinaria. Y en ese momento, en medio de la angustia, de la noticia, de la preocupación, Dios me permitió entender que era necesario que esto sucediera para quebrantar el corazón de mi padre. Después de estar a punto de morir, Dios comienza a trabajar en mi cuerpo, y 2 semanas después, en el tercer mes de estar hospitalizado, milagrosamente comienzo a recuperarme. Los doctores no se explican cómo es que no me morí. Los doctores nos explican cómo mi cuerpo comienza a recuperarse, cómo comienzo a ganar peso, cómo comienzo a crecer, y milagrosamente me dan de alta. Y les impresionó tanto mi caso que me pidieron que les regalara todo mi historial clínico. ¿Nos regalas toda tu historia clínica? Yo dije, quédensela. Ya llevo mis cicatrices, no se me va a olvidar, se los prometo, ¿no? Bueno, Dios comenzó a trabajar en el corazón de mi papá, y Dios comenzó a hacer eventos de ese tipo, hasta que finalmente un día el Señor quebrantó a mi papá como una piedra, ¿no? Le dio, ¡pum!, hasta que rompió su corazón de piedra y lo transformó por un corazón de carne. Y me acuerdo que ese día lloré lo que no había llorado en mucho tiempo. Nos juntamos los hermanos cuando lo vimos venir al altar y entregarle su vida al Señor, y oramos juntos, y lloramos juntos, y nos llenó de emoción ver lo que acababa de suceder en la vida de mi papá. Y miren, hermanos, yo era un cristiano, ya tenía 3 años de ser cristiano, pero me hacía falta en la cabeza. Era un cristiano mediocre. A veces sí nos pasa, conocemos a Cristo, vivimos vidas que se vuelven vidas mediocres. No hacemos lo que podemos hacer, aunque sepamos que lo tengamos que hacer. Y así era yo, un cristiano mediocre. Pero cuando Dios salvó a la cabeza de mi hogar, yo entendí la importancia de ser cabeza, y yo dispuse en mi corazón servir a Dios. Yo dije, lo que ha hecho Dios en mi familia es tan extraordinario que yo no quiero hacer otra cosa con mi vida más que servirle. A los 15 años de edad, un año después de la operación, entré al instituto bíblico, entré a prepararme. Yo era el alumno más joven del instituto, me decían que yo era la mascota del instituto. Y todos tenían amistad con todos mis compañeros, me trataban muy bien, les daba mucha risa ver a un niño de 15 años en medio de puros estudiantes que tenían el promedio de 40 años, 35. Me acuerdo que mi mejor amigo dentro del instituto era un hombre de 65 años, había 50 años de edad entre él y yo. E hicimos una amistad bien bonita. Bueno, Dios me permitió comenzar a prepararme. Mientras estudiaba en el Instituto Bíblico en la tarde, en la mañana yo estaba en la preparatoria. Viajaba de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México para ir al Instituto Bíblico.
2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de regreso. Entraba a la preparatoria a las 7 de la mañana, salía a la preparatoria a la 1 de la tarde, de 1 a 2 hacía tareas rápido, a las 2 de la tarde nos preparábamos para comer y a las 3 de la tarde teníamos que salir de la ciudad de Toluca, mi hermano y yo, rumbo a la Ciudad de México para poder llegar a tiempo a las clases al Instituto Bíblico. Y de regreso salíamos a las 9 de la noche y a las 12 de la noche veníamos llegando a nuestra casa y esta fue nuestra rutina durante 3 años mientras estudié la preparatoria. Cansado, pero yo decía, vale la pena y yo no entiendo qué va a hacer Dios con mi vida, pero yo estoy seguro que Dios va a transformar mi vida. Y entonces llegó el momento de decidir qué tenía que estudiar. Pasé la preparatoria, Dios comenzó a obrar en mi vida de una forma bien hermosa, Dios comenzó a obrar en la vida de mi familia. En ese lapso Dios levantó la iglesia que fundaron mis papás hace 30 años, comenzamos a trabajar como familia, todos en la iglesia, comenzamos a servir en la iglesia. No nos quedaba otra opción más que ir a la iglesia y estar en la iglesia porque la iglesia estaba en mi casa. Y cuando van 2 personas a tu casa no hay ningún problema, los recibes y todo es muy normal. Pero la iglesia comenzó a crecer. La casa que había comprado mi papá, una casa muy grande, muy bonita, con 8 recámaras, 6 baños, 3 salas, una casa muy bonita, muy grande. Y el sitio que mi papá había destinado para hacer un bar, poner mesas de billar y tener ahí sus fiestas con sus amigos borrachos, en ese sitio nació la iglesia. Lo que era el salón de fiestas se transformó en un templo y comenzó a crecer la iglesia y comenzaron a llegar la primera familia. El primer servicio lo tuvimos 10 personas, 7 de familia y 3 invitados. Y ahí vimos que venía de parte de Dios el trabajo. Y comenzamos a trabajar, y comenzamos a predicar, y comenzamos a dar clases. Hicimos nuestra escuela dominical con 2 niños, yo era el maestro, y comenzamos a administrar a otras personas y evangelizar, y la iglesia comenzó a crecer. El cuarto donde estábamos ya no fue suficiente, hubo que tirar paredes para extender la iglesia. Ya no fue suficiente tirar paredes, hubo que techar el patio para extender la iglesia. Ya no fue suficiente el patio, hubo que tirar los cuartos de atrás para extender la iglesia. Ya no fue suficiente los cuartos, hubo que techar la cochera para extender la iglesia, hasta que éramos 250 personas adentro de la iglesia. Y después de 7 años ya no iba yo a la iglesia, ya vivía yo en la iglesia. Mi iglesia, digo mi iglesia porque era mi casa y era mi iglesia, ¿no? La casa se convirtió en la iglesia se convirtió en la casa. Y llegó el momento en que ya no teníamos privacidad, ya no teníamos vida de familia, ya nuestros cuartos eran salones, los hermanos estaban todo el día en la casa. A las 3 de la mañana alguien tocaba con una emergencia, a las 2 de la mañana alguien venía llorando, a las 4 de la mañana llegaba algún joven que había corrido a su papá. Es decir, comenzamos a tener mucha actividad, y entonces era necesario que nos preparáramos más y que nos capacitáramos más. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que lo que venía de parte de Dios era muy importante. Después de 7 años sale la iglesia de la casa y coincide el tiempo en el que yo tengo que decidir qué estudiar. Y yo le dije al Señor, Señor, tú me dejaste la vida para algo. Y miren, hermanos, esto es bien importante. Cada uno de nosotros tenemos la vida para algo. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Nadie vino nada más a hacerse rico. Cuando conocemos a Cristo, Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Y es necesario que le pidamos al Señor, Señor, déjame entender cómo puedo servirte. Así es que yo me metí con el Señor y le dije, Dios, yo quiero servirte, quiero saber qué estudiar para poderte servir. Y recuerdo que fuimos a un retiro de ayuno y oración, 3 días estuvimos ayunando y orando, y en uno de los salmos, no recuerdo en cuál de los salmos, yo leí la palabra de Dios y claramente yo me di cuenta que Dios quería que estudiara la carrera de comunicaciones. Y dije, voy a estudiar la carrera de comunicaciones, me voy a preparar. Y le hice como Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón le puso una prueba al Señor y le dijo, Señor, si eres tú, que la tierra amanezca mojada y el vellón amanezca seco. Y al otro día la tierra amaneció mojada y el vellón amaneció seco. Y yo le dije al Señor, si eres tú, dime qué estudiar. Y el Señor me dijo qué estudiar. Y luego le hice como Gedeón, para cerciorarme y estar seguro de que no era mi emoción o que no era algo que me había comido en la noche. Y le dije, Señor, ya ven que Gedeón le dijo al Señor, ahora que sea al revés, Dios, que amanezca el vellón mojado y la tierra seca. Y amaneció el vellón mojado y la tierra seca. Y no le quedó duda de que era de parte de Dios. Así es que yo le hice como Gedeón y le dije al Señor, dame una segunda opción. Si tú quieres que yo estudie comunicaciones, permíteme entrar a la mejor escuela.
Y fui con fe y me inscribí en el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey es la escuela más cara de Latinoamérica. Hoy en día es tan cara tal vez como muchas de las universidades caras de los Estados Unidos. Entonces fui y me inscribí por fe al Tecnológico de Monterrey. Yo era el hijo de un pastor en aquel entonces, ya no éramos ricos. En ese lapso de 7 años, Dios nos quitó todo lo que teníamos en términos económicos y Dios nos enseñó a depender de Él. Llegó el momento que después de tener 5 carros en la cochera y salía el chofer sacando carro por carro, teníamos 2 choferes, los choferes sacaban los vehículos, llegó el momento en que Dios nos quitó todo, absolutamente todo, casas, negocios, propiedades, vehículos. Y después de 7 años salíamos los 7 empujando un Volkswagen viejo que alguien nos había vendido muy barato, y ahí íbamos todos empujando un Volkswagen viejo para que arrancara cada mañana. Bueno, en esos 7 años Dios me enseñó a depender de Él. Dios me enseñó que Él me había devuelto a mi padre, no para ser el mismo padre, sino para que yo observara cómo Él crecía en el conocimiento de Cristo y yo observara su vida y su vida sirviera de ejemplo para mí. Y yo comencé a ver la fe de mi papá, hermanos, y comencé a ver la fe de mi mamá y me impresiona, o sea, hasta la fecha yo me impresiono de ver la fe que tiene mi papá y la fe que tuvo mi mamá hasta que el Señor la recogió. Y aprendí a caminar en fe y aprendí a creerle a Dios. Y entonces fui, me inscribí a la escuela y mi papá me apoyó, un hombre de fe, me dijo, sí, adelante, vamos, inscríbete. Y claro que era bien cara la escuela. Y el primer semestre, hermanos, con el cambio de la preparatoria y el instituto, yo entré a la escuela, era muy difícil la escuela, y el primer semestre me fue muy mal. De 6 materias yo reprobé 4. Imagínense, y en una escuela tan cara, ¿no? Y ese semestre pagaron mis papás, y yo vi el rostro de mi papá, y me dijo mi papá, no te preocupes, Dios te va a sacar adelante. Cualquier otro papá me hubiera sacado de la escuela, ¿no? Siendo tan cara la escuela, no, vete a otro lado, no me hagas gastar, ¿no? ¿Para qué me haces gastar tanto dinero? No, con fe mi papá me acuerdo que me dijo, no te preocupes, yo reprobé en la escuela y las materias que reprobé después viví de eso. Y yo dije, ay, gloria a Dios, ¿no? Vi el ánimo, o sea, yo sabía que era de Dios continuar y me inscribí al segundo semestre. Obviamente tenía que volver a cursar las materias que había reprobado y obviamente había que volver a pagar, pero milagrosamente, hermanos, milagrosamente la escuela necesitaba un director en el área de contabilidad y mi papá es contador público y auditor por profesión. Él graduó en la ESCA en la Ciudad de México. Me acuerdo que yo estuve presente en su graduación, llegó mi papá a la graduación con los 4 hijos y yo me acuerdo muy bien del día de su graduación. Bueno, entonces la escuela contrató a mi papá como director. Mi papá vio la oportunidad, metió su currículum, les impresionó su currículum, la escuela lo contrató como director. ¿Y qué creen que pasó? Que una de las prestaciones, uno de los beneficios que tenía la escuela hacia los directores de carrera era que la escuela de sus hijos era completamente gratis. Y milagrosamente regresé a la escuela con una beca del 100% del costo de la colegiatura. Y yo entendí que era Dios, así es que comencé a esforzarme, ya no volví a reprobar materias, ya no, comencé a echarle muchas ganas, comencé a tener promedios muy altos, ahora responsablemente, tenía una beca que tenía que mantener promedios arriba de 87, entonces tenía que echarle muchas ganas y trabajar mucho y esforzarme mucho, y al siguiente año yo dije, si Dios me permitiste entrar, pues entonces quiero irme a la mejor escuela, Señor. Ya estaba yo en el Tecnológico Monterrey, estaba en el campus de Toluca. El campus principal del Tecnológico Monterrey está en Monterrey, que es una escuela impresionante, es una escuela con 12,000 estudiantes, una infraestructura impresionante de primer mundo. Entonces yo dije, me quiero ir a estudiar a Monterrey, ya que tengo la beca. Y nos fuimos a estudiar a Monterrey, mi hermano menor y yo, nos emprendimos ese camino. Y durante 3 años estuve estudiando y echándole ganas en Monterrey hasta que finalmente Dios me permitió graduarme. El día de mi graduación es un día que yo soñaba. Yo había visto a mi papá graduarse, me impresionó verlo graduarse, entonces yo soñaba el día de mi graduación y Dios me permitió graduarme, recibir mi título oficial como licenciado en comunicaciones. Gracias a Dios, hermanos, fíjense, el semestre en que yo gradué, desapareció esa beca de la escuela. No la volvieron a dar en la beca del 100%. Y yo me di cuenta, Dios la tenía preparada para mí. Bueno, comencé mi vida profesional, me comencé a desarrollar en buenas empresas, trabajé para corporativos muy grandes y comencé a desarrollar experiencia profesional, comencé a desarrollar experiencia en diferentes áreas
importantes. Y yo no entendía por qué Dios me llevaba de un lado para otro, pero dije, está bien, yo voy aprendiendo. Hasta que finalmente Dios me permitió, en el proceso, casarme, siendo yo un joven soltero. Un día teníamos un grupo musical allá en la iglesia y un día nos invitan a tocar a la ciudad de Morelia, y llegando a la ciudad de Morelia conozco a mi esposita y aparece mi esposa en mi vida. Y veníamos 4 amigos, íbamos juntos en ese viaje, y me acuerdo que conocimos a 4 muchachas en ese viaje. Éramos 4 muchachos, y de regreso a la ciudad de Morelia nos preguntábamos entre nosotros, ¿quién te gustó? Ya ven cómo son los muchachos, ¿no? Muchos muchachos van a la iglesia nada más a ver a quién conoce. Bueno, no íbamos a ver a quién conocíamos, pero aprovechamos el viaje, ¿no? Entonces veníamos todos, no, a mí me gustó fulanita, no, a mí sultanita. Y yo les dije con mucha firmeza, a mí me gustó Liliana, pero está muy chiquita. Yo tenía 23 años, estaba recién graduado de la universidad. Mi esposa tenía en aquel entonces 17 años, mi amor, cuando la conocí. Tenía 17 años, yo la vi ser una niña, apenas iba a entrar a la preparatoria. Bueno, fuimos amigos durante 2 años, de repente le hablaba por teléfono. En una ocasión ella fue a un evento que hicimos a la ciudad de Toluca. 2 años después nos vuelven a invitar a cantar al mismo evento, y cuando llegamos al mismo evento, y Liliana era recién convertida, ella acababa de conocer a Cristo apenas. Y 2 años después, a la primera persona que veo cuando entro al lugar donde estábamos, o en un hotel, es a mi esposa cantando. Iba con los mismos 4 muchachos, y me acuerdo que le pegué a Héctor. Le dije, Héctor, ¿ya viste quién está allá arriba? Y Héctor volteó, la vi, y le dije a Héctor, ya se ve más crecidita, ¿no? Ya no está tan chiquita. Y comencé a trabajar el asunto de conocerla, el asunto de la amistad, y comencé a ir a la ciudad de Morelia con muchos pretextos. Cualquier pretexto era bueno para ir a Morelia. Cada 15 días iba a Morelia hasta que se me acabaron los pretextos. Y cuando se acabaron los pretextos, ese día le pedí a Liliana, Liliana, ¿te gustaría ser mi novia? Yo no sabía lo que Dios tenía preparado para nosotros, pero yo sabía que había algo especial en esta relación que Dios había puesto en mi vida. Comenzamos a ser novios, fuimos novios durante 7 meses, a los 7 meses nos casamos, y miren, mi esposa no estaba embarazada, nos casamos por amor. Ya ven que hoy muchos se casan, pues, está embarazada y que celebran las bodas, ¿no? Bodas ipso facto, ¿no? De microwave, antes de que se note la pancita, ¿no? Bueno, Dios nos permitió casarnos porque nos amábamos, entendimos que nos complementábamos, vimos que podíamos trabajar juntos, teníamos el mismo anhelo de servir a Dios, y nos casamos. Y desde que nos casamos comenzamos a servir juntos al Señor. Al año de casarnos, Dios nos llevó a la ciudad de Veracruz, nació mi hijo en la ciudad de Veracruz. Estuvimos 1 año viviendo en Veracruz, regresamos a la ciudad de Toluca, mi esposa ya venía embarazada, se embarazaba muy fácil mi esposa, ya venía con mi hija en el camino, llegamos a la ciudad de Toluca, nace mi pequeña, nace un poco antes del tiempo que tenía que nacer, pero Dios nos trajo una bendición muy especial con mi hija, y fue muy hermoso. Teníamos a nuestros 2 hijos, mi hija nació con un síndrome que hasta la fecha no conocemos cuál es su nombre, pero nos dimos cuenta que no crecía lo que un niño normal debe crecer, nos dimos cuenta que no caminaba, que no hablaba como un niño normal. Entonces, el tiempo de su vida fue necesario tenerla con terapia, fue necesario hacerle muchos análisis para poderle dar la mejor vida posible, y Dios le permitió ser una niña bien sana, y la vimos crecer, la vimos cómo su vida reflejaba un amor impresionante. A donde caminábamos con la niña, la gente nos paraba y la niña los abrazaba, y la gente se conmovía al recibir el abrazo de la niña. O sea, Dios usó su vida de una forma bien impactante durante el tiempo de vida que Dios la tuvo. Y en ese periodo, Dios nos trajo a la ciudad de Chicago. Un día invitaron a mi papá a predicar a Chicago. Y estando en Chicago, mi papá me dijo, ven a Chicago, ven, acompáñame, porque tengo que dar un seminario y no puedo yo solo, es mucho trabajo, y además estoy aquí en un cuarto yo solo, ven y acompáñame. Entonces me acuerdo que me vine con mi hijo a la ciudad de Chicago. Nos venimos a pasar unos días de vacaciones. Cuando vine, en esos días, yo trabajaba en una empresa muy importante, en una de las mejores agencias de publicidad de la Ciudad de México. Ganaba yo mucho dinero, me había desarrollado profesionalmente, ya tenía yo 20 años de carrera profesional, ya merecía yo un buen sueldo por mi experiencia,
me esforcé mucho en mi trabajo, me esforcé mucho para quedar bien siempre en mi trabajo. Entonces yo tenía una buena economía, ganaba muy bien dinero, vivíamos muy cómodos. En el lapso en que yo trabajaba en esa empresa, Dios permitió que mi hijo cayera con peritonitis igual que yo en el hospital. 21 días. Y para mí fue como revivir mucho de lo que yo había vivido cuando era joven. Pero ahora era con mi hijo. Justo el día que mi hijo cumplió 6 años, ese día se pone grave. A la siguiente semana hay que llevarlo de emergencia al hospital para que lo operen. Estaba yo en una junta y me llamaron por teléfono. Tu hijo entró a cirugía. Me acuerdo que dejé el trabajo, un trabajo importante. Estábamos a punto de entrar con un cliente importante. Me fui y le dije a la secretaria, dile al jefe por favor que me disculpe, me voy a Toluca. Y me fui a la ciudad de Toluca y durante 2 semanas no regresé al trabajo porque mi hijo estaba en el hospital. Y se puso grave y oramos y confiamos en Dios y vimos el proceso y milagrosamente Dios restauró a mi hijo. Y después de 2 semanas regresé yo al trabajo y me acuerdo que el jefe me hablaba y me decía, Jorge, es que si no regresas, y yo le decía, ¿si no regreso qué? Y yo le decía con mucha firmeza, si me tienen que despedir, por mí no se detenga. Yo de aquí no me muevo hasta que vea que mi hijo está bien. Y le colgaba el teléfono. Y no me corrió. No me corrió, gracias a Dios. Me apreciaban en la empresa, no me corrió el jefe. Cuando regresé después de 2 semanas, me recibieron muy bien todos mis compañeros, menos mi jefe, una de las jefas con una carota así porque no había ido en 2 semanas. Ella ni le interesó, pues claro, así es el mundo, ¿no? El mundo te usa, el mundo te paga un sueldo y espera que tú le retribuyas lo que te paga. Y si no le rindes, pues te desecha, ¿no? Bueno, Dios guardó mi trabajo. Pese a esta persona, el dueño de la empresa tenía buena estima por mí y obviamente yo dependía directamente de él y me quedé en la empresa. Y Dios me permitió desarrollarme, recuperar la economía, me permitió salir adelante profesionalmente. Y cuando vine a Chicago, vine a acompañar a mi papá y compartí en una iglesia, compartí un testimonio y entonces ya no me regresé igual yo a la Ciudad de México, a la ciudad de Toluca. Traía mi corazón despedazado, hermanos, porque en Chicago conviví con muchas familias, visité varias iglesias, visité varios lugares y lo que vi en la ciudad de Chicago me entristeció. Problemas en las familias, crisis tremendas, crisis terribles. Familias de México, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de Argentina, de todos lados las mismas crisis se repetían una tras otra, tras otra. Y entonces Dios puso algo en mi corazón, algo muy especial. Yo no sabía qué era, pero regresando de la ciudad de Chicago, yo le dije a mi esposa, mi amor, yo creo que tenemos que irnos a Chicago. Mi esposa no me preguntó para qué, por qué. Ella siempre me dijo, vamos. Me apoyó. Vimos que era de Dios, le compartí a mis papás, y les dije, siento el llamado de Dios para irnos a la ciudad de Chicago y nos vamos, tomamos la decisión, la iglesia nos apoyó, mis papás nos apoyaron, oraron por nosotros y emprendimos nuestro camino para acá. Vendimos todo lo que teníamos, dejamos lo que teníamos, yo renuncié a mi trabajo, mi buen trabajo, un buen sueldo. Después de renunciar me llamaron 3 veces para ofrecerme más sueldo y más prestaciones para que regresara. Yo dije no, ya tenía la decisión de servir a Dios. Y Dios nos permitió venir a Chicago. Y llegando a Chicago, fíjense, Dios nos permitió venir a servirle, no a tener un sueño americano. Yo no tenía la necesidad de venir a buscar el sueño americano porque yo tenía mi propio sueño en México. Dios me había bendecido en México en términos económicos. Trabajé para las personas más ricas del mundo. Uno de nuestros clientes era Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Es decir, me desenvolvía yo en un ambiente de mucha riqueza. Y Dios mueve mi corazón, nos toca y nos trae a vivir hacia la ciudad de Chicago. Y ahí vengo yo con mi esposa y con mis hijos. Nos venimos manejando, un hermano nos trajo hasta Laredo, llegamos a San Antonio compramos un vehículo, nos venimos para acá manejando y llegamos a la ciudad de Chicago y comenzamos desde el primer día a trabajar a lo que Dios nos había traído. Y comenzamos a recorrer la ciudad y comenzamos a viajar de un lado a otro. Y todas las noches yo me salía en pleno invierno con la nieve terrible, me salía buscando calle por calle, por calle, por calle, manejando. Y donde me encontraba una iglesia, ahí iba, me presentaba con el pastor, le decía, mire, tenemos un ministerio, trabajamos con familias, apoyamos a las familias. Y muchas iglesias me cerraron las puertas, en algunos lugares hasta groseros fueron conmigo. Pero Dios comenzó a usar iglesias donde me abrieron las puertas, donde fueron amables, donde Dios me dio gracia y comenzamos a ministrar y Dios permitió que la administración, nuestro ministerio comenzara a ser de bendición en esos lugares.
Y hermanos, a los 3 meses exactamente de estar en Chicago, Dios pone la prueba más dura que hemos vivido en nuestra vida. Porque a los 3 meses de estar en Chicago, el Señor decide recoger a nuestra hija. Y mi hija Carlita era muy sana. Mi hija Carlita era muy hermosa. Mi hija Carlita era una niña bien alegre, nunca se quejó de nada, nunca tuvo problemas. Era una niña preciosa, preciosa. Y Dios decide recogerla. En una ciudad en donde no conocíamos a nadie. No teníamos familiares, no teníamos amigos, conocíamos a algunos hermanos, pero no había ninguna amistad así entrañable. Y ahí Dios permitió que mi hija partiera con él. En un lapso de 6 horas, hermano. A las 3 de la tarde comenzó a sentirse mal la nena. A las 9 de la noche ya había partido con el Señor. Estando en el hospital, los doctores quisieron darnos algún ánimo y me llamó la doctora, me dijo, vengan para que la vean, y observamos que estaba la niña en un cuarto y vimos a mi hija llena de tubos y de mangueras y suero y cuánta cosa, y estando en la cama, Dios me permitió entender que mi hija ya había partido con él cuando vi su cuerpo. Y yo le dije a la doctora, mi hija ya partió, ¿verdad? Y la doctora se quedó impresionada y me dijo, sí señor, ya partió. Dije, no se preocupe doctora. Vine con mi familia, le hablé a mi esposa, le hablé a mi hijo, estando solos en el hospital Loyola en la ciudad de Chicago. Los abracé y les dije, Carlita partió con el Señor. Y le dije, vamos a darle gracias a Dios por la vida de Carlita. Y me acuerdo que nos tomamos allí en el pasillo del hospital, nos abrazamos y comenzamos a orar, y comenzamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestra hija. Miren hermanos, Dios comenzó un proceso precioso, No es precioso perder una hija, es durísimo, pero qué hermoso es cuando Dios obra, cuando Dios da paz, cuando Dios restaura el corazón, cuando Dios trabaja en lo más profundo de nosotros. Nos metimos a un cuarto y comenzamos a orar. Llegó el capellán del hospital y la presencia de Dios lo impactó, se nos quedó viendo y me dijo, si necesitan algo me llaman, y se retiró. O sea, fue impresionante lo que Dios comenzó a hacer. Y a las 3 de la mañana, hermanos, al momento más duro de la noche, estábamos en casa de unos hermanos que nos abrieron sus puertas. No quisimos regresar a nuestra casa, los hermanos nos abrieron sus puertas, nos fuimos a quedar con ellos, y siendo las 3 de la mañana llegó la policía por mí. Un papá se vuelve sospechoso, cuando un hijo muere el papá es el primer sospechoso. Y siendo las 3 de la mañana me llamó la policía, estamos aquí afuera, tienen que salir. Y yo salí, me subieron a la patrulla, comenzaron a interrogarme 2 detectives grandotes, ya ven que parece que los mandan a hacer a algún lado, y uno no les dice que no, pues ¿cómo les voy a decir que no? Y me metí a la patrulla y comenzaron a interrogarme, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? Y muchas preguntas, hasta que me preguntaron a qué me dedicaba. ¿A qué te dedicas? Mi esposa venía embarazada. Fue un momento bien difícil para nosotros y yo les dije, miren, pues mi esposa está embarazada. Ah, mira, qué conveniente, me decía el hospital, así, ¿no? Y fue bien difícil el momento, y entonces yo le dije, me dedico a ser pastor. A ser pastor. Y se volteó el jefe de los detectives y me dijo, pues si eres pastor, entonces dime, ¿qué le dirías a una persona que pasa por tal cosa? Y me extrañó mucho su pregunta, y le dije, le diría, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has visto. Y se le diría, si eres pastor, ¿qué le dirías a una persona que está en medio de la angustia? Ah, pues le diría, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares del caos pastos me hará descansar. Y me comenzó a hacer preguntas, así a mí me extrañó, hasta que dejó de hacerme preguntas y volteó y me dijo, ya puedes bajarte. Cuando entres a tu casa, lee Romanos 8:28. El Señor me mandó un detective cristiano para ministrarme en ese momento, ¿no? Y me hizo preguntas para ver si es cierto que yo era pastor, ¿no? Y que no era un farsante, hay mucho farsante. Entonces Dios me mandó ese detective a las 3 de la mañana, a la hora más oscura de la noche, en lo más duro, y entré a la casa y me bajé a la patrulla, y lo primero que dije a mi esposa, mi amor, dame una Biblia, y ellos no sabían ni qué había sucedido, y mi esposa estaba toda angustiada, y mi hijo, y mis amigos, y dame una Biblia, y tomamos la Biblia y leí la Biblia, Romanos 8:28, y esto sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Y en ese momento, hermanos, aquella carga pesada que traíamos, aquella tristeza, aquello, ¡bum!, se cayó de mis hombros, se cayó de nuestros hombros, y Dios comenzó a darnos un proceso de paz precioso, precioso, precioso. Enterramos a nuestra hija en Chicago. Nos decían, no se quieren venir acá, se la quieren regresar a Toluca, acá está la familia, acá está la iglesia, los amigos, y Dios nos dio la convicción de no. Dios nos trajo, nos vamos a quedar aquí. Y el Señor me trajo aquel versículo. Cuando estábamos en el funeral, cuando estábamos en el panteón a punto de bajar el cuerpo, Dios me trajo aquel versículo que dice: es necesario que la semilla muera para que lleve mucho fruto. Dios sembró esa semilla en Chicago y comenzamos a vivir ese ministerio intenso que Dios nos ha dado durante los últimos 10 años. 10 años donde Dios ha sido nuestra provisión. No ha sido fácil, pero hemos sido fieles a Dios y Dios ha sido fiel con nosotros. Él ha sido nuestra provisión. No recibimos dinero en ninguna agencia misionera, ni mucho menos. Cada día trabajamos con los talentos que Dios nos dio. A veces arreglando una computadora, a veces haciendo un video, a veces reparando algo, sabiendo que tenemos que guardar nuestro testimonio, que tenemos que guardarnos, que Dios es el proveedor, que Dios, y fielmente le hemos buscado y hemos servido a Dios durante los últimos 10 años de nuestra vida. 2 meses después de que muere mi hija, de que parte con el Señor, Dios permite que naciera mi hijo Paulo. Y Dios nos da un descanso a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y el día del parto, estaba yo en el parto, estaba mi mamá ahí con nosotros, y estando en el parto, yo volteaba a ver a mi esposa y nos veíamos, y nuestro rostro se llenaba de risa y se llenaba de llanto, y eran emociones encontradas, porque obviamente entendíamos que Dios estaba sustituyendo a nuestra hija y que nuestra hija ya no estaba con nosotros para compartir ese momento. Pero entendimos que Dios nos tenía para hacer las cosas a las que Él nos había llamado. Y miren, hermanos, en este momento de mi vida, yo entiendo que todo lo que hemos vivido, lo que viví como hombre soltero, lo que he vivido como hombre casado durante los últimos 21 años, es preparación para hacer las cosas que Dios quiere que haga. Es preparación para que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Dios nos permitió casarnos, somos un matrimonio, nos amamos, no somos perfectos. Ni les voy a decir que hemos sido el mejor matrimonio, ni he sido el mejor esposo, ni mi esposa la mejor esposa del mundo. Hemos tenido problemas serios, pero hemos creído que Dios es un Dios restaurador. Hemos creído que Dios es un Dios que sostiene, y nos hemos aferrado a servir, a ministrar, nos hemos aferrado a creerle a Dios, y durante 10 años firmemente hemos estado aquí en los Estados Unidos predicando, sirviéndole a Dios y viendo la mano de Dios con nosotros. Y yo no sé cuál sea la situación de cada uno de ustedes. Yo no sé sus vidas, no los conozco. Pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha pasado cosas duras en su vida. Y esas cosas ha sido la preparación de Dios para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Si Dios te ha dado un talento, Dios te lo dio para que tú le sirvas. Tal vez puedes tocar un instrumento, tal vez puedes tocar, no sé, el piano, tal vez puedes cantar, pero a lo mejor si no tiene nada que ver con la música, tal vez eres muy bueno barriendo, o tal vez eres muy bueno cargando cosas, o tal vez eres muy bueno orando por los demás, y Dios te ha dado rodillas firmes para que las dobles e intercedas por otros. Pero lo que has vivido en tu vida hasta este momento no es otra cosa que la preparación de Dios para que tú le sirvas. Y si en este momento tú no entiendes que tienes que servir a Dios, o te da flojera, o piensas que hay otros que lo pueden hacer, entiende, nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer. Y no te sientas cómodo en tu lugar, porque si no, Dios te va a quitar tu comodidad. Yo he estado cómodo muchas veces, y Dios ha quitado mi comodidad cuando Él lo ha querido. He ganado dinero, Dios me ha quitado el dinero. He tenido riquezas económicas, Dios me las ha quitado. He tenido salud, Dios me ha mermado. He tenido, cuando yo me siento cómodo, Dios me quita de mi comodidad y me lleva a crecer y madurar en mi vida en Cristo para que yo haga las cosas que Él tiene planeadas para mí. Así es que en esta hora yo quiero invitarles a que se pongan de pie.
Y yo quiero invitarles a que pasen aquí al frente. Y miren, quiero invitar a que pasen todos. No se quede nadie en su lugar, por favor. Pasen, por favor. Yo no sé si es la primera vez que vienen o no, pero quiero invitarlos a que pasen, por favor. Adelante. Yo estoy convencido de que Dios no se equivocó cuando nos escogió a cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de que Dios no cometió un error cuando llegó a tu vida, cuando llegó a la vida de tus padres. Tal vez eres adolescente y no comprendes la loquera. ¿Por qué viene el papá cada domingo? ¿Por qué quiere estar aquí, mamá? A lo mejor no lo entiendes, pero Dios no se equivocó al escogerte. Dios no se equivocó. Y si Dios tiene que quebrantarte hasta que dobles tus rodillas, Él lo va a hacer. Si tú endureces tu corazón, no te preocupes. He visto corazones más duros ser quebrantados. Si tú crees que Dios ya no puede trabajar contigo, espérate tantito. Y he visto a Dios trabajar durante cada momento de mi vida. Y yo quiero que cierres tus ojos en este momento y con honestidad en tu corazón le digas a Dios: Señor, aquí estoy delante de ti. Y con honestidad en tu corazón le digas: Señor, perdóname cuando te he fallado. Y con honestidad le digas a Dios: Señor, ayúdame para hacer las cosas que tú tienes preparadas para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, con todo.